Hola, ¿qué tal? Soy Arturo García y esto es Conciencia sin censura. Comenzamos. ¿Por qué o para qué o de dónde nace este proyecto Conciencia sin censura? Bueno, pues me encuentro muy emocionado de hoy poder iniciar este nuevo proyecto y esta nueva herramienta para todos ustedes. Esto nace de la inquietud de compartir con ustedes herramientas, información, reflexiones, comprensiones que a lo largo de mi propio proceso y como psicoterapeuta he ido integrando y desarrollando. Conciencia sin censura. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de la conciencia y por qué hablar de una conciencia sin censura? A lo largo de mi propio proceso, yo me di cuenta que parte de mi sufrimiento, de los conflictos y las crisis en los que yo me metí o que yo creé en mi vida, fueron precisamente por esa falta de conciencia. Pero no entendiendo la conciencia nada más como el que no me di cuenta o que no tenía yo el conocimiento y la preparación o la maduración suficiente para hacerlo, sino porque yo no era consciente de mí mismo y tampoco era consciente del origen de esos patrones, pautas de conducta limitantes y sobre todo autodestructivos. Poco a poco, a lo largo de este podcast y de esta nueva herramienta, de este nuevo proyecto, yo te iré compartiendo mis experiencias y sobre todo mis vivencias y cómo es que yo caí en una espiral de autodestrucción que fue de menos a más. Esa espiral de autodestrucción me llevó a la necesidad de iniciar un proceso psicoterapéutico y un proceso espiritual para poder trascender, evolucionar y transformar estos patrones de conducta. Porque para mí era ya imposible vivir con ese nivel de autosufrimiento y de autodestrucción que yo mismo generé. Entonces, como te decía, en ese proceso yo me di cuenta que en realidad lo que generó todo esto fue la falta de conciencia. Pero ¿por qué nos falta conciencia? ¿O por qué ese es el origen de mi sufrimiento? Es decir, ¿por qué no soy consciente de estos patrones autodestructivos o conflictivos en mi vida o que me llevan al conflicto? ¿Por qué? ¿Por qué no somos conscientes de ello si la conciencia es inherente al ser humano? ¿Por qué si la conciencia es la habilidad humana de darnos cuenta, de reflexionar, de percibir, de procesar, de entender y de comprender lo que pasa fuera y dentro de nosotros, tanto procesos externos, como son circunstancias y hechos, como procesos internos, emocionales, psíquicos, mentales, cognitivos, del pensamiento, para entender y comprender qué sucede dentro de mí y fuera de mí? ¿Por qué si eso es una habilidad inherente al ser humano, por qué no soy consciente de mí mismo? Y a lo largo de mi propia experiencia y de mi propio proceso fui descubriendo que esa conciencia está censurada, está limitada, o sea, está ahí dentro de nosotros, lista para ser descubierta, lista para ser destapada, pero no nos damos cuenta de ello. ¿Y por qué se censura la conciencia? ¿O por qué la censuramos nosotros mismos? Pues precisamente por nuestro sistema de creencias, por nuestra cultura, por nuestra familia, por lealtades, ya sea familiares, internas, propias, que nosotros mismos vamos creando, conscientes y la mayoría inconscientes, por una necesidad profunda del ser, de ser reconocido, validado y aceptado. Y esta necesidad está ligada directamente a nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, es decir, el amor propio que me tengo, es decir, la capacidad que tengo de aceptarme. ¿Y cómo me voy a aceptar si yo no me reconozco, si yo no me conozco, si yo no me entiendo, si yo no me comprendo? Y precisamente en este camino de autoconocimiento es que la conciencia se va develando y le vamos quitando la censura. Porque una vez que tú revelas tu conciencia, probablemente vas a trascender ciertas lealtades, creencias y conceptos
que te mantienen alienado a tu familia, que te mantienen alienado a estas conductas destructivas o limitantes. ¿Para qué? Para pertenecer, para tratar de ser aceptado o tener una identidad. Pero no nos damos cuenta que esta pertenencia o esta identidad tiene un alto costo, porque viene de una cultura, de una familia, de unas creencias que probablemente pues ya no son viables, ya no son asertivas o son disfuncionales. ¿Por qué? Pues porque precisamente el ser humano, la vida, es evolutiva. Lo que funcionaba hace 10 años, hace unos cuantos años, hoy ya no funciona. Pues lo mismo pasa con estos patrones de conducta. A lo mejor en su momento fueron funcionales, o a lo mejor en su momento tenían una intención para sobrevivir, para pertenecer, para defenderme, para adaptarme, pero que con el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias, hoy ya no son funcionales. O a lo mejor siempre han sido disfuncionales, como la codependencia, las adicciones, ¿sí? El apego tóxico, aquello que me mantiene atado y que no permite mi evolución. Y que de generación en generación, a través de nuestros abuelos, nuestros padres y toda nuestra genealogía, no nos ha permitido abrir esa conciencia, porque eso es lo desconocido, es lo diferente, es lo que me permite conquistar mi autonomía, mi independencia y volverme a ser una persona responsable, es decir, con la habilidad de responder, de cambiar, de transformar. Y lo diferente da miedo, nos asusta, nos espanta. Por eso el sistema familiar, social y cultural nos tiene atrapados en esa censura de la conciencia para que no nos demos cuenta, y también a nosotros nos da miedo darnos cuenta para no ejecutar los cambios que precisamos para nuestra propia evolución. Y esos cambios son individuales, son íntimos, son muy personales. Por lo tanto, esa conciencia es única, te pertenece, es tuya. ¿Y con qué va a ser coherente? Sí va a ser coherente con valores y principios universales, fundamentales, como es el respeto, el amor, la compasión, la empatía, el autocuidado y el cuidado de todos los seres de este planeta. Pero también va a ser coherente con necesidades, intereses, deseos, anhelos, potencialidades, talentos, habilidades únicas del ser. Es decir, que te pertenecen solo a ti, que solo tienen que ver contigo. De ahí que el despertar de la conciencia conlleve a un proceso único, personal, unipersonal, individual e íntimo de cada uno de nosotros. No es un proceso colectivo ni grupal. Claro, hay una conciencia grupal y colectiva que nos ayuda a seguir explorando nuestra propia conciencia y develándola, despertándola, abriendo la conciencia. Y de esta necesidad, de este darme cuenta de la censura y de la limitante de mi propia conciencia, es que nace mi proyecto, es que nace la inquietud de desarrollarme como psicoterapeuta transpersonal y de poder acompañar a otras personas en su propio proceso, porque en el mío me di cuenta que a pesar de ser un proceso individual, íntimo y unipersonal, que solo me corresponde a mí, solo no podía lograrlo, porque hay un ego, hay una resistencia, hay una parte de mí que quiere sobrevivir, que tiene miedo y que me va a convencer probablemente de que este cambio no me va a beneficiar o no va a ser bueno o representa un peligro. Y ahí es en donde nos limitamos, nos atoramos y nos estancamos, y nuestra realidad a través de nuestra pareja, nuestro trabajo, nuestra economía, las crisis, los conflictos, es que la vida me confronta para que yo voltee a verme a mí y poder hacer esos cambios, porque hay una necesidad inconsciente, hay una pulsión inconsciente, hay un impulso evolutivo. Y es ahí donde entra el psicoterapeuta y las herramientas psicoemocionales, psicoespirituales, de autoexploración o de exploración del ser, que son un camino a ese reencuentro conmigo mismo para el despertar de la conciencia, para liberar nuestra conciencia. Y en ese camino, reencontrarme conmigo mismo, con mi naturaleza, con mi esencia, con el sentido y el propósito de la vida, que están conectados y que son coherentes conmigo. De ahí que nace este podcast, como una necesidad de compartir mi experiencia,
mi conocimiento, mi entendimiento, porque yo me di cuenta que a través del entendimiento y la comprensión y el acompañamiento de otras personas como son mis terapeutas, mis maestros, mis experiencias, los grupos, la meditación y cualquier práctica evolutiva que me lleve al contacto conmigo, son las herramientas que van a abrir el camino, que me van a preparar el camino para esa develación, ese despertar o esa liberación de la conciencia. Y yo, así como otras personas colaboraron conmigo y que ahí fue donde yo encontré mi vocación y mi pasión como acompañante, como psicólogo, como psicoterapeuta, pues también yo poder aportar algo a partir de esta experiencia. Porque yo tengo la creencia que las experiencias que vamos viviendo no pueden quedarse ahí nada más. Porque somos una herramienta, porque yo me presto como una herramienta. Y ahí es en donde yo tengo esta necesidad, además hay una necesidad interna muy grande de comunicar, de expresar, de compartir estos procesos internos, estas experiencias y que a partir de mi experiencia tú me puedas usar como un espejo, como una herramienta, o este podcast lo puedo usar como una herramienta para seguir indagando y explorando en tu propio proceso, en ese proceso individual y íntimo, que solo tú sabes si ya es momento de iniciarlo, de abrirlo, de explorarlo. Porque hay algo incómodo en nosotros que se expresa a través precisamente, aunque suene repetitivo, de la crisis, de los conflictos, de mis relaciones disfuncionales. Porque vivir culpando a los demás, a la vida y a los otros solo nos mantiene estancados en un rol de víctima. Y ese rol de víctima, créanme, es muy desgastante, es muy incómodo tanto para uno mismo como para los que nos rodean. Aquí la intención es crecer, es evolucionar, es conocernos y yo seguirme explorando y conociendo contigo a través de lo que voy a ir compartiendo, porque lo que voy a ir compartiendo va a ser a partir de la experiencia de mi día a día y del conocimiento y la experiencia que yo he adquirido al pasar de mi propio proceso, de mi propia vida y cómo mi vida me empujó y me llevó a este lugar, a estar aquí frente a ti y poder compartir información, conocimiento, pero sobre todo compartirme contigo y compartir herramientas, experiencia en un camino y colaborar en el camino del despertar de la conciencia. Así que te invito a que te quedes en este podcast, que estés atento, que lo sigas y si te resuena, si te hace sentido, tomes todo lo que te sirva para ti, para tu propio proceso y sigas indagando. O incluso, si estás perdido, encuentres una guía, una orientación, como a mí en su momento me pasó, que no sabía ni por dónde empezar y llegaron herramientas o yo busqué herramientas que me fueron marcando el camino, el mapa, la ruta hacia mí mismo. Y eso es bien importante, de verdad, no ir solo en el proceso. Es este acompañamiento, es tener la humildad de aceptar y reconocer que solos no podemos. Ese es el primer paso, rendirnos para poder iniciar este camino y develar, de verdad, quitarle la censura a la conciencia. Entonces, te invito a que estés atento. Voy a hablar de todos los temas que a todos nos ocupan: la pareja, los celos, la abundancia, la prosperidad, el trabajo, el conflicto, el apego, el desapego, los duelos, entre otros muchos temas que juntos vamos a ir construyendo. ¿A partir de qué? De tus dudas, de tus inquietudes y de tus comentarios, así como también de lo que yo voy integrando en consulta a partir de la experiencia de mis pacientes, de mí y de mi interacción con ellos, que se va integrando como un todo para podértelo compartir de manera concreta, sintetizada, procesada, en un lenguaje muy sencillo que todos podamos entender. Y que si tú tienes dudas, si tú tienes conflictos, si te encuentras en crisis, puedas encontrar esta luz, esta esperanza de que tu vida puede cambiar, de que tú la puedes transformar. ¿Cómo? Despertando, quitándole la censura a tu conciencia y dándote el permiso y la oportunidad de transformarte, de trascender tus propios patrones de conducta inconscientes, limitantes y autodestructivos. Bienvenido a Conciencia sin Censura. Soy Arturo García, psicoterapeuta transpersonal.